Bienvenido a esta reflexión que estamos desarrollando y que ya lleva más de 65 capítulos sobre los grandes rasgos de la historia, aquellos que caracterizan uno a uno los días, los siglos y los milenios de esta historia que, como hemos dicho, comúnmente se acepta, empezó con la revolución de la agricultura hace 15.000 años o 150 siglos, alrededor de ese tiempo. En la anterior reflexión me comencé a referir sobre una metamorfosis que he considerado importante resaltar, elevar a la conciencia para que reflexionemos, pensemos sobre esa metamorfosis porque define en gran medida el futuro del trabajo. Esa metamorfosis, esa transformación que se ha dado en los últimos 100 años, para mí es supremamente evidente. Claro que no la vi desde el comienzo, no la observé porque durante mucho tiempo escuché precisamente, y voy a comenzar ya a referirme a esta metamorfosis, durante muchos años escuché que la esclavitud había sido un periodo oscuro, malvado de la civilización y que ya estaba superado en su totalidad. Cuando uno aprende esa, esa expresión, cuando uno la escucha y de alguna manera está conectado con la idea general de que la civilización humana progresa progresa como lo ha hecho económica e industrialmente. Es decir, cuando uno piensa que durante muchísimos años nos movíamos a la velocidad del caballo y que luego vino el carro y luego vino el avión, tomamos como modelo ese ascenso en la velocidad a la cual nos desplazamos los seres humanos y pensamos que todas las otras desarrollos humanos van en paralelo ascendente. Por lo tanto, una de esas líneas paralelas es que la esclavitud era el pasado, la servidumbre, y que luego al estar eliminarse, prohibirse, abolirse la esclavitud, entonces nos elevamos como civilización y surge el trabajador libre. Primero dijimos en la segunda mitad del siglo XIX la clase obrera industrial y posteriormente el trabajador profesional, el ejecutivo, etc. Eso es lo que yo entendía y así lo concebí durante muchos años. Sin embargo, trabajando igualmente muchos años con gerentes, jefes, líderes. La palabra es lo de menos. Lo importante es la mentalidad de quien dirige un equipo humano para conseguir un objetivo. Esa es lo importante. No es si se llama gerente o líder. A veces en las clases que yo dicto hay esas discusiones y las mismas empresas y los mismos eh, directivos de las organizaciones y hasta la academia misma han caído, en mi concepto, en la trampa de creer que al cambiar el nombre de una persona, su comportamiento como directivo de un equipo cambia. No, para mí lo importante y lo definitivo es la mentalidad que crea un comportamiento hacia un equipo humano. Eso es lo importante.
Si se llama gerente, líder, jefe, capataz, patrón, es lo de menos. Por lo tanto, pienso yo que al ser insostenible la esclavitud, porque definitivamente lo fue insostenible, se convirtió en una figura insostenible en Europa especialmente, no por el trato que se le daba al esclavo, sino por la situación de que el esclavo era propiedad del esclavista. Eso es lo que realmente se prohibió, que el esclavista tuviera dentro de su propiedad, dentro de su balance general, unos activos llamados esclavos. Pienso yo que en gran medida fueron movimientos sociales, siempre ha habido movimientos sociales, populares, de personas que se oponen al statu quo, se oponen a cómo funciona la sociedad dirigida por los poderosos políticos y propietaristas. Siempre ellos, como ellos tienden a abusar en su afán de acumular los unos poder y los otros riqueza, siempre en esa exageración que ellos exhiben, en esos límites que constantemente están rompiendo, generan ellos mismos. Esos abusos, esas acumulaciones indefinidas, generan ellos mismos unas movilizaciones en la base de la sociedad que se oponen a que todo sea para ellos. Eso es, eso es comprensible, eso no, a lo largo de las civilizaciones, a lo largo del tiempo, se le han dado diferentes nombres a esas movilizaciones, pero creo yo que lo importante es que esos poderosos en cualquier geografía del planeta, en cualquier país, en cualquier sociedad, cuando acumulan de tal manera que los demás cada vez quedan con menos, generan ellos mismos esas movilizaciones de insatisfacción, de disgusto y vienen las revoluciones. Póngale la ideología que usted quiera. Entonces, al prohibirse la esclavitud, ya no, es decir, la propiedad, no se prohíbe el trato al esclavo. Eso no se puede prohibir porque el trato al esclavo es una parte de la relación que crea el esclavista con el esclavo. Lo que era posible de eliminar era que lo quitara de su patrimonio, es decir, de sus activos. Eso fue lo que se hizo realmente. Pero el trato, la relación que crea ahora el dueño o líder o después en el siglo XX o gerente, ese no se puede eliminar. Esa es una parte natural de la persona que busca un cargo para dirigir un equipo humano y conseguir lograr un trabajo u un objetivo en la organización. Esa es la metamorfosis a la que me refiero. Las personas que fueron esclavistas durante milenios, las personas que gozaban acumulando propiedades dentro de las cuales estaban los esclavos. Y así como ellos cuidaban, porque ellos cuidaban a esos esclavos, pero al fin y al cabo eran de su propiedad, y ya el solo hecho de ser de su propiedad implica un maltrato desde el punto de vista humano, así físicamente no los maltrataran para cuidarlos como quien cuida un activo cualquiera, cualquier propiedad que tiene, pero el solo hecho de que fueran de su propiedad ya implicaba un maltrato humano. Y hay cantidades de relatos. Por supuesto, no quiero referirme a ninguno en particular porque parecería que estoy considerando que hay unos más importantes que otros. Yo creo que está plagada la literatura, tanto la literatura novelas como la literatura histórica y la historia propiamente dicha, de los relatos asociados al maltrato al esclavo. Al desaparecer la figura de la propiedad del esclavo
Y en el siglo XX, aparecer en las industrias el, la clase obrera, que es la que se llama la clase obrera industrial, y aparecer el jefe o gerente o líder o supervisor. Esa es la metamorfosis que creo yo que sucede a nivel global. Ya no es esclavista el que dirige a unos esclavos que a veces no son de su propiedad, sino nombrados por el dueño. Es una persona que manda sobre los esclavos para lograr un trabajo, sembrar azúcar, por ejemplo. Ahora es un gerente que dirige un equipo de trabajo, pero la mentalidad es la misma. Si ese gerente hubiera nacido un siglo o 2 siglos antes, habría sido un esclavista, habría tratado a los esclavos con el mismo estilo, porque es la mentalidad la que define. Ese es el gozo del poder que estoy convencido yo que buscan la inmensa mayoría de las personas que en esa metamorfosis ya quieren ser gerentes. Antes hubieran sido esclavistas, ahora son gerentes. El nombre es el que ha cambiado y esa es la metamorfosis. Se transformó, cambió, no ascendió, no se convirtió en una relación humana, ahora entre gerente y trabajador. Para nada. Hay suficientes pruebas hoy en día que demuestran en cualquier país del mundo, especialmente los más grandes, cómo el trabajo y las prácticas gerenciales que venimos aplicando desde hace un siglo son las causantes de las principales causas de enfermedad y de muerte en las empresas. Son las principales causas, no solo en las empresas, perdón, en cada país. Esa metamorfosis hay que ponerle mucha atención, creo yo, si queremos realmente transformar el mundo del trabajo, sobre todo ahora que después de la pandemia del 2020 estamos comenzando a hablar de bienestar. Esa palabra es apenas el título de un discurso que como siempre les gusta a los gerentes mencionar y mencionar y mencionar cuando en la práctica no lo realizan, no lo llevan a, unas, a una relación real con sus empleados. Siempre están justificando, así como los esclavistas justificaban el golpear al esclavo, ahora justifican el trato psicológico porque está pegarles, está prohibido que sean de su propiedad, pero lo que no está prohibido porque emerge naturalmente de su mente es la relación psicológica, la relación humana que maltrata a la persona y la hace sentir mal de manera crónica, de manera continua, al punto de que la persona enferma y muchas veces debido a fragilidades naturales o a que la persona no renuncia, termina muriendo. Baste mencionar un ejemplo que escuché alguna vez de un director de un equipo muy grande de mujeres que trabajaban en esa empresa, posiblemente una de las empresas más grandes de mi país, Colombia, y este director comercial me decía que para él el indicador específico que le señalaba que cada una de sus empleadas ya estaba comprometida con el trabajo era cuando desarrollaban una úlcera gástrica, una gastritis. Eso en su elemental cerebro gerencial, en su sencillez intelectual, creía que como el estrés, según él habría leído en alguna revista, que el estrés causa úlcera, luego él pensaba que si él era el causante de ese estrés, las personas que él dirigía iban a desarrollar gastritis y para él el estrés era el motor del compromiso con la empresa. Imagínense esa sencillez intelectual, esa simpleza mental de un líder de un equipo humano
como de 200 mujeres. Eso es tan nefasto como la esclavitud en el siglo XVI o el que usted escoja. Muchísimas gracias y continuaremos sobre este punto.